Por último, hay que establecer en radianes y en grados el ángulo que forman los vectores R y S. Este es el tema más importante. El ángulo que forman los vectores R y S. Para obtener el ángulo que forman dos vectores, tenemos dos maneras o dos fórmulas posibles. Tratándose de vectores en 3D, como estos que tenemos en el ejercicio, en el ejemplo, podemos valernos de una propiedad que tiene el producto cruz. Sabemos nosotros, porque lo hemos visto en el TID, que el producto cruz tiene como una de sus atributos o sus propiedades es que su módulo, el módulo del producto cruz, el módulo del resultado del producto cruz, es igual al producto entre el módulo del primer vector multiplicado por el módulo del segundo vector multiplicado por el seno del ángulo que forman. Entonces, de esta expresión, ya que yo puedo calcular este módulo y este módulo, lo puedo convertir en números a los tres, hago pasajes de términos y puedo despejar el valor del vector, del ángulo que forman estos dos vectores. Bien, ahí me traje la fórmula que acabamos de ver para poder calcular el ángulo entre estos dos vectores. A partir de acá yo ya lo voy a escribir en formato computacional, ya que, insisto, poner todos estos símbolos es muy complejo. Bien, ¿qué dice esa fórmula? Dice que el módulo de R por S es igual al módulo de R por el módulo de S por el seno del ángulo que forma. ¿Comprendido? Lo que quiero calcular es justamente el ángulo que forman R y S. Quiero despejar o calcular esta parte de la fórmula. ¿Vamos? Entonces, como el módulo de R por S lo puedo calcular, es más, ya lo tengo calculado. A ver, no lo tengo calculado, lo puedo calcular fácilmente. El módulo de R por S es el módulo de este vector. R por S sí lo calculé. Vamos a hacer esas cuentas auxiliares, ¿sí? Vamos a poner acá módulo de R por S va a ser igual a la raíz de ¿quién? Y bueno, de este cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Es el módulo de R por S. Luego el módulo de R va a ser la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. Esa ya la habíamos calculado. Y el módulo de S, raíz del primer componente al cuadrado más segundo componente al cuadrado más tercer componente al cuadrado. Allí están los tres módulos que necesito para poder resolver esta fórmula. Quiere decir, si los reemplazamos, o sea, podemos hacer el despeje así conceptual y después cambiamos por los números, ¿sí? El seno del ángulo que forman, voy a pasar estos dos que están multiplicando, los paso dividiendo al otro lado, e invierto el lugar que ocupan en la fórmula, me va a quedar que el seno del ángulo que forman R y S va a ser igual a ¿quién? Al módulo de R por S dividido módulo de R por módulo de S. Bien, simplemente pasé estos dos términos que estaban acá de este lado multiplicando, los pasé dividiendo al otro lado. Por eso le puse el paréntesis para que quepa en la división. Por tanto, el seno del ángulo que forman estos dos vectores va a ser igual, y acaba de cuentas,
este módulo dividido este módulo por este módulo. Fantástico. Este es el seno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Sí? Ahora, una cuestión muy importante que tenemos que tener en cuenta al analizar este seno es el signo del producto punto entre estos dos vectores. Entonces, a tener en cuenta, este es el seno del ángulo que forman los dos vectores. Este no es el ángulo, es el seno del ángulo. Entonces, para obtener a partir del seno de un ángulo, obtener el ángulo propiamente dicho, lo que usamos es la función inversa del seno, que es el arcoseno o directamente la inversa, ¿sí? Y lo vamos a obtener expresado en radianes. Entonces, nuestro cálculo sería el siguiente. Si queremos obtener el ángulo formado, lo que vamos a hacer es calcular el arcoseno de ese número de recién, ¿sí? El arcoseno de ese número. Entonces, para eso tenemos una función en Excel que se llama aseno, a la cual yo le paso el seno de un ángulo y obtengo el ángulo propiamente dicho expresado en radianes. Muy importante esto. ¿Bien? Es decir, acá ya tenemos un resultado. El ángulo que forman los dos vectores es de 1.4 radianes. O lo que es lo mismo, podríamos obtener el equivalente radianes si usamos la función grados, que nos convierte radianes en grados. Es decir, el ángulo que forman esos dos vectores es de 80 grados y un poquitito. ¿Vamos? Si queremos hacer estas cosas a mano, también podemos. Lo voy a hacer aquí al costado para que nos demos cuenta, ¿sí? Si en vez de usar la función grados quisiéramos hacer la conversión a mano, bueno, es tan simple, ya lo sabemos, como multiplicar esto por 180 y dividirlo por pi. Yo acá otra vez estoy usando una función de Excel, la función pi. Si quieren todavía más manual, le ponemos 3,141592 a mano y nos va a dar lo mismo, o muy parecido. Fíjense que recién van a observar diferencias allá por la quinta cifra decimal, porque obviamente esto no es el número pi completo. El número pi, ya saben ustedes, tiene infinitas cifras, es un número racional, tiene infinitas cifras no periódicas. Así que bueno, más me gusta que seamos exactos, por lo menos pongamos ahí. ¿Sí? Da lo mismo, da exactamente lo mismo. Bien. Aparentemente este sería el resultado, es decir, estaríamos en presencia de un ángulo de 80 grados entre los dos vectores dados, el vector R y el vector S, tal y cual fueron dados. Pero cuidado, decíamos recién que la interpretación de esta función seno, está supeditada al análisis que hagamos de una operación entre los vectores que es el producto punto. Específicamente el signo del producto punto. Veamos solo como cálculo auxiliar cuál es el producto punto entre R y S. Sabemos calcularlo porque ya lo habíamos hecho antes. Lo voy a repetir acá por las dudas. Tan fácil como este por este, más este por este, más este por este. En este caso, el producto punto de estos dos vectores tiene signo negativo. Y cuando tiene signo negativo, cuidado con la función seno, muchachos, porque estamos en presencia de un ángulo obtuso. ¿Sí? Cuando el signo del producto punto es negativo, el ángulo entre los vectores es obtuso. Cuando el signo es positivo, el ángulo es agudo. Y si el ángulo fuera recto, el producto punto sería 0. Recuerden que el producto punto también se llama producto proyección, precisamente porque tiene esta característica, ¿sí? Este es el resultado del producto punto, es la proyección de un vector sobre otro. ¿Y qué pasa cuando el ángulo es obtuso?
con la función seno. Evidentemente, si el producto punto es negativo, ya sé que el ángulo obtuso no puede tener 80 grados, porque un ángulo obtuso tiene que tener más de 80 grados, más de 90, digamos. ¿Se comprende lo que digo? Es decir, veamos qué pasa, cómo se comporta la función seno. Yo para eso tenía armada acá en GeoGebra la gráfica de las dos funciones, ¿sí? Yo aquí ya las armé, la función seno y la función coseno. Vamos a dejar la función seno por el momento. Veamos, esta es la función seno, ¿sí? ¿De quién? De x por pi sobre 180, o sea, en definitiva la función seno expresada en grados. Por eso puse por pi sobre 180. Si yo pongo solamente seno de x, el eje x estaría mostrándome la misma gráfica, pero rankeado en radianes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean ustedes, la función seno arranca en 0, a los 90 grados alcanza su máximo, que es valor 1. Después, en 0, otra vez, en 180 grados, digamos, vuelve a valer 0. En 270 grados vale, menos 1. Y cuando se completa la circunferencia, en 360 grados, vuelve a valer seno. Ese es el comportamiento normal de la función seno que todos conocen. ¿Bien? Ahora, ustedes saben, por la famosa regla de SOHCAHTOA, que ya la hemos conversado en alguna oportunidad, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA, el seno es igual a ¿quién? Es igual al cociente entre el cateto opuesto dividido la hipotenusa en un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esa es la función seno en un triángulo rectángulo. Entonces, prestar atención, yo les armé acá en PowerPoint esta plaquita solo para ilustrar esta situación. ¿Sí? Imaginemos el ángulo que forma respecto del segmento que está en negro, el rojo. Imaginemos que estos son 30 grados, no los he medido, puede haber un error en la gráfica. Pero imaginemos que estos son 30 grados, ¿sí? Para calcular el seno tenemos que trazar un hipotético cateto vertical acá formando un triángulo rectángulo, ¿bien? Y resulta ser que el seno es el cociente, la división entre ese cateto imaginario que estoy trazando acá y la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Más, lo puedo dibujar el cateto como para que sea todavía más notorio lo que quiero significar, ¿sí? Imaginen que el cateto imaginario fuera este, ¿sí? El cociente, la división entre este cateto y la hipotenusa, ¿sí? Es el seno de este ángulo de 30 grados. Ahora, fíjense ustedes, si yo duplico este cateto, así igualito, me lo llevo para el otro lado, ¿qué pasa con el ángulo de 150 grados? ¿Sí? Y resulta que el cociente entre este cateto y este cateto es el mismo que entre este cateto y este cateto. ¿Sí? Evidentemente es el mismo. Si este fuera un triángulo rectángulo planteado de este otro modo. ¿Está? ¿Por qué? Porque miren, son semejantes los dos catetos de esto y los dos catetos de esto. Lo que yo hice para producir el ángulo de 150 grados fue una copia en espejo de este hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando el ángulo tiene 150 grados? Ocurre que su seno va a ser esto dividido esto, es igual que el seno de cuando el ángulo tenga 30 grados. Veámoslo en GeoGebra, para que esto siga comprendiéndose más todavía. ¿Sí? Imaginemos qué pasa cuando tengo un ángulo de 30 grados acá. Vamos a ver dónde está el 30 acá, en esta gráfica. ¿Sí? Fíjense, ahí está el 30. ¿Sí? 30 grados me da un ángulo, me da un seno, perdón, si sigo la línea, exactamente de 0,5. Para 30 grados el seno es 0,5, es este punto. Lo podremos escribir ese punto. Yo estaba acá escribiendo otros. 30 grados, 0,5. ¿Sí? Y para 150 grados, fíjense el punto M que acabo de dibujar, ¿sí? Para 150 grados, ¿qué pasa, digamos,
Cuando en el eje horizontal, que es el que mide el ángulo, tengo 150 grados, ¿sí? En 0,5 también tengo la función seno. Entonces, fíjense que esta es una función que para dos valores distintos de x me está dando el mismo valor de y. Entonces, dicho de otro modo, yo te pregunto el ángulo, el seno de un ángulo de 30 grados, me tenés que decir 0,5. Y si te pregunto el seno de un ángulo de 150 grados, acá está, me tenés que decir 0,5 también. Quiere decir que si yo te digo al revés, te digo, bueno, tengo un seno de 0,5. ¿A qué ángulo corresponde un seno de 0,5? ¿Corresponde a un ángulo de 30 grados o corresponde a un ángulo de 150 grados? Y a los dos. ¿Se dan cuenta? A los dos. Entonces, uno no puede prima facie, sabiendo el seno de un ángulo, determinar con precisión cuál es dicho ángulo. Lo que sí sabemos es que el seno, si el seno de un ángulo es 0,5, el ángulo en cuestión va a ser de 30 grados o alguno de sus ángulos suplementarios, que sería precisamente este, por ejemplo. ¿Sí? O este, o para acá abajo, o este otro para acá abajo. ¿Sí? Todos los ángulos suplementarios este. Porque todos cumplen la misma razón, la misma relación entre cateto opuesto e hipotenusa. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando volvemos a nuestro cálculo, ¿sí? Saber que el seno del ángulo que forman estos dos vectores es 0,98 no me garantiza a mí que que los dos vectores estén en una relación de 80 grados. Podrían estar en una relación de 100 grados. Es decir, suplementario a estos 80 grados. Es decir, de la vertical de los 90 grados, me corro 10 graditos para abajo y tengo 80, o avanzo 10 graditos más y tengo 100. Cualquiera de esos dos ángulos estaría dándome el mismo seno. Insisto, entonces yo no puedo, sabiendo el seno de un ángulo, tener certeza cuál es el ángulo, porque si no es ese puede ser alguno de sus suplementarios. Bien, ¿y quién me dice entonces cuál es el verdadero ángulo? Este me dice. Porque si este que está acá, el producto punto, es negativo, entonces no estoy en presencia de un ángulo agudo, sino de un ángulo obtuso. Por tanto, tengo que calcular el ángulo suplementario a este. Y el ángulo suplementario a este no es otro que 180 menos eso, digamos, justamente. Por diferencia, si es 180 menos esto, me da el ángulo 99 grados, casi 100, como decíamos. O si quieren, lo vemos respecto de radianes, es lo mismo. ¿Sí? Sería en este caso pi menos el ángulo expresado en radianes. Acuérdense que pi radianes es lo mismo que 180 grados. Sería un ángulo de 1.74 radianes y no de 1.4 como pensamos al principio. ¿Por qué? Porque este es negativo. Si este fuera positivo, estos dos resultados están bien. Pero si este es negativo, tengo que sacar el ángulo suplementario. ¿Comprendido? Entonces, podríamos incluso automatizarlo en una fórmula. Podríamos, por ejemplo, en este caso, en vez de calcular el arco seno así a tontas y a locas, fijarnos con la función psi y decir, si este que está acá, que es el producto punto, resulta que es menor a 0, lo que tengo que calcular en realidad es el arco seno me va a dar un ángulo que tengo que suplementar. Por tanto, el resultado va a ser pi menos eso que me da la función arcoseno. Y si no fue menor a 0, quiere decir que es positivo. Entonces lo del arcoseno está bien. Lo del arcoseno está bien. Arcoseno de H26. ¿Sí? Fíjense cómo ahí automáticamente se corrige. Y el valor original que hemos obtenido ya no es el que vemos. Porque está actuando esta parte de la función psi. Está actuando esta parte de la función psi. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la condición. Y la condición dice que si este es negativo, tengo que suplementar el ángulo. Si bien digo el ángulo. Y si no es negativo, bueno, saco el coseno así como está, porque es un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Por eso me dio
perdón, 1,74 radianes. Cuando convierto eso a grados, claramente ya no son 80 grados como son recién, sino son prácticamente 100 grados. Ojo con esto. Ahora, observen qué pasa con la función seno, decíamos recién, acá en esta gráfica. ¿Sí? La función seno, dentro de los dos primeros cuadrantes, la función seno desde 0 hasta 180 grados, repite todos sus valores como en el espejo. Desde 90 grados hacia la izquierda es lo mismo que de 90 grados hacia la derecha. ¿Sí? La función seno. En cambio, observen qué pasa con la función coseno, que es esta que está en azul. La función coseno, desde 0 hasta 180, 180 está acá, yo se los había marcado, ahí está 180, en ese punto. La función coseno, digo, va desde 1 hasta menos 1 en ese intervalo, y no repite ninguno de sus valores. Entonces todo este problema que acabamos de describir, lo tenemos, porque en la fórmula que estamos utilizando aparece el coseno del ángulo que forman los dos vectores. El seno, perdón, del ángulo que forman los dos vectores. ¿Sí? Que tiene este inconveniente de que duplica sus valores de función hacia ambos lados de los 90 grados. O de pi sobre 2 radianes. ¿Está? En cambio, si la fórmula de la función hablara del coseno del ángulo y no del seno, no tendríamos ese problema. ¿Bien? ¿Se comprende lo que estamos señalando? Entonces, ahora, yendo nuevamente a la manera de resolver esto, acá tenemos un resultado. Y decía yo al principio que habría dos fórmulas o dos maneras de calcular el ángulo que forman los vectores. Uno es valiéndonos de esta, que es la propiedad del módulo del producto cruz, que es la que ya enunciamos. Y la otra manera es la que aparece en el TID, justamente la que conocemos como, aquí se las he marcado, la que conocemos como la regla del producto punto, la regla más importante del producto punto, dijimos el otro día. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la regla del producto punto? Que el producto punto de dos vectores, esto es un número, ¿cierto? Es igual al producto del módulo de cada uno de ellos, ¿sí? Producto de R por producto de S, por el coseno del ángulo que forman. Entonces puedo despejar el ángulo de esta expresión también. ¿Ok? Vamos a poner esto acá en Excel para ver la segunda forma, la segunda manera de despejar ese ángulo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces sea, esta es la forma A. ¿Sí? Podemos llamar así, forma A. Forma 1. Veamos ahora la forma 2. La forma 2 es basándonos en esta otra regla. ¿Qué dice esta regla? Fíjense ustedes, que el producto punto entre R y S, es decir, R por S, es igual, esto lo voy a escribir con notación computacional, ¿no? Acuérdense que lo de recién fue pegar una gráfica. ¿Es igual a quién? Al módulo del vector R multiplicado por el módulo del vector S multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Bien, acabo de escribir lo mismo que arriba, solo que con notación computacional en vez de con notación matemática. Hacemos al igual que hicimos antes el pasaje de términos y nos va a quedar que el coseno, voy a copiar para no escribir tanto, que el coseno del ángulo que forman los dos vectores es igual a ¿quién? Bueno, es igual a el producto de producto punto. Esto es una operación vectorial, Recuerden siempre, el producto punto es una operación vectorial. R por S, que da un número como resultado, dividido, abro paréntesis y pongo los dos módulos que pasaron dividiendo al otro lado. ¿Está bien? Es decir, el módulo de R por el módulo de S. Bien, es muy parecido a lo que hicimos antes. ¿Sí? Entonces, si seguimos aclarando acá, tendremos que el coseno del ángulo formado por los dos vectores va a ser, y ahora tengo todos los elementos para calcularlo, porque tengo R por S, que es esto, dividido, abro paréntesis, módulo de R por módulo de S.
Bien. Entonces, este que aparece acá es el coseno del ángulo que forman R y S. Por tanto, el ángulo que forman R y S, pido perdón por no poner los acentos en la palabra ángulo, pero en verdad ya tengo bastante complicación con el teclado como para sumar una más. Créanme que sé que la palabra ángulo lleva acento por todos lados. Bueno, por todos los lados donde le he puesto. Entonces el ángulo entre R y S va a ser ¿quién? Bueno, va a ser el arco coseno, que eso en Excel se escribe así. Arco coseno de este número. Bien. Y me va a dar un ángulo expresado en radianes. Y al igual que hicimos antes, si lo queremos convertir en grado, podemos multiplicar por 180 y dividir por pi, y lo tenemos en grados. Y observen, mis queridos, el resultado que obtuvimos y compárenlo con el que teníamos antes. Ven que da exactamente lo mismo y sería de preocuparnos si no nos diera exactamente igual, me parece. ¿Está? Y en este, insisto, no tengo que estar pensando si este producto punto es positivo o negativo, porque cuando este producto punto es negativo, este coseno es negativo. Cuando este producto punto es positivo, este coseno es positivo. Y cuando este producto punto es 0, este coseno es 0. Ustedes ya saben que a 90 grados el coseno da 0. Fíjense, lo ven acá. A 90 grados, la función coseno, que es esta azulcita, justo ahí, en ese punto, da 0. Ese punto es 90, 0. ¿Ven? Entonces está perfecto el cálculo. Bien, quiere decir, finalmente, el resultado a lo que plantea el ejercicio E es esta respuesta que está acá o esta, cualquiera de los dos, dicen exactamente lo mismo.